Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestra vida. Les pido sus oraciones, hermano. Me encuentro enfermo. Esta gripa que me ha pegado, hasta la gripa, trae la gripa ahorita, hermano. Y desde el día jueves empecé a sentirme mal y bueno, todavía, pero no quise quedarme en casa, porque si me quedo en casa me siento peor. Así es que es hermoso poder estar en la casa de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor Jesucristo, aquí estamos delante de tu presencia, pidiéndote que seas tú hablando a nuestro corazón a través del consejo de tu palabra. Dame libertad para poder predicar tu palabra, Señor, que tu palabra encuentre asiento en lo más profundo de nuestro corazón, que tu presencia y que tus ángeles se muevan en medio nuestro y que en todo momento, Señor, seamos edificados. Te lo pido todo en tu precioso nombre, que es Jesucristo. Amén. Voy a invitarle para que vaya conmigo al libro de los Salmos, precisamente en el Salmo 40, versículo 8. Quiero predicar esta mañana bajo el título, bajo el tema, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. En el versículo 8 del capítulo 40 dice la palabra de Dios, ¿estamos ahí? Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos en voz alta? Amén. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios. ¿Qué es voluntad? ¿Cuál es el significado de la palabra voluntad? Según, hermano, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la definición para la palabra voluntad es facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Y esto es muy interesante, esto es muy importante. Facultad, la facultad, es decir, la habilidad, el derecho de poder decidir y ordenar la conducta propia o la propia conducta. Eso es la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pero cuando hablamos de voluntad de Dios, la voluntad de Dios, cuando hablamos de la definición en cuanto a la voluntad divina, tenemos que entender que la voluntad de Dios se refiere, escúchelo bien, al propósito, los planes y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Y cuántos están dispuestos a aceptar la voluntad de Dios? A disfrutar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, que es lo que quiero centrarme en esta mañana. El salmista dice de una manera muy enfática y muy hermosamente, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En otras palabras, me agrada el darte la facultad para que tú ordenes y decidas mi propia conducta. Qué hermoso es esto, cuando nosotros entendemos y aprendemos a dejar nuestra vida en las manos de Dios. Si alguien realmente puede dirigir nuestra vida a la perfección, se llama Jesucristo, porque Él tiene planes, propósitos de bien para nosotros. Y cuando nosotros vamos a su presencia y le decimos: Señor, me alegro en hacer tu voluntad. El salmista decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Me deleito, me gozo en saber que hay alguien que se interesa en conducir mi vida, en dirigir mi vida, en tomar decisión para mi vida, que venga a darme, hermano, una buena conducta. Como hijos de Dios, es hermoso poder disfrutar la voluntad de Dios. Disfrutar el propósito de Dios en tu vida diariamente. Yo me deleito, yo me gozo, yo me alegro cada día al saber que sirvo al único Dios verdadero y que cada día su presencia está conmigo. No solamente su presencia, su voluntad.
me lleva a crecer cada día, a madurar cada día, a dar fruto cada día. Por eso me alegro, me deleito, me gozo en la voluntad de Dios. Me identifico con las palabras del salmista. Cuando tenemos que hablar de voluntad, tenemos que entender que estamos tratando con el libre albedrío de la persona, del ser humano. Como pastor, hermano, yo no puedo ser un dictador. Como pastor yo no puedo exigirle, va a tener que hacer esto y esto y esto y lo otro. Yo estoy tratando con la voluntad de cada uno de ustedes. Y vaya que hay pastores que son dictadores, que el Señor trate con ellos y los bendiga, ¿verdad? Y de repente hay miembros que aceptan esa dictadura y yo no entiendo cómo le hacen. Pero yo he entendido que yo tengo que tratar con la voluntad del pueblo, tengo que tratar con la voluntad de las ovejas. No puedo, es mi deber guiar, es mi deber alimentar, es mi deber velar, es mi deber, hermano, llevarlos por pastos verdes. Pero al final del día ustedes toman su propia decisión. Cuando hablamos de voluntad tenemos que entender el libre albedrío. Y cuando hablamos de aceptar la voluntad de Dios, entendemos que Dios nos ha dado la facultad de decidir y ordenar nuestra propia conducta. Y Él no va a forzar a que aceptemos su voluntad. Pero Dios se alegra cuando tú y yo disfrutamos su voluntad. Cuando le decimos: Padre, haz de mí lo que tú quieras. Ya no es mi voluntad, ahora es tu voluntad. No es lo que yo creo, es lo que tú crees. No es lo que yo siento, es lo que tú sientes, porque tú eres perfecto. La voluntad de Dios es perfecta. ¿Cuántos lo creen? Y debemos de disfrutar la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. Hermano, la voluntad de Dios, disfrutar la voluntad de Dios, es decir, me siento más que privilegiado de que Dios se toma el tiempo de querer dirigir mi vida. No sé si me estoy explicando en este momento, pero Dios se siente privilegiado de que tú y yo, mi hermano, le demos la oportunidad de que Él guíe nuestra conducta, que Él decida nuestra propia conducta, porque Él, hermano, no es un tirano. Él no va a actuar en contra de tu voluntad. Él está dándote la opción, y la opción es aceptar su voluntad, hermano, disfrutar su voluntad, porque la voluntad de Dios, el propósito de Dios, los planes de Dios son para beneficio de nuestra vida, para que al final de todo nuestra alma se salve y no se pierda. ¿Cuántos dicen amén? Y qué hermoso es disfrutar la gloria de Dios, la presencia de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. En ocasiones tal vez no es fácil. De repente me gusta mucho poner el ejemplo de los padres con los hijos. Nosotros, cuando nuestros hijos están pequeños, nosotros decidimos por ellos, porque nosotros creemos que lo que estamos haciendo a favor de ellos precisamente es para el bien de ellos. Y a lo mejor ellos no entienden nuestra voluntad, pero como están pequeños la tienen que aceptar, a lo mejor a regañadientes. De repente llegan a la adolescencia y es otro el cantar. De repente ya empiezan a tener la mayoría de edad y sienten que se comen el mundo ellos solos. Pero se les olvida que nosotros también fuimos adolescentes, que nosotros también fuimos jóvenes. Pero llega un momento en que tenemos que entender que debemos de aceptar la voluntad, en este caso de nuestros padres, y hablando espiritualmente, la voluntad de Dios. De repente me gusta mucho platicar con Omarcito, porque de repente me dice cada cosa que me deja pensando. Me dice el otro día, así muy casualmente, porque de repente me dice pastor y de repente me dice tío. Pastor, le digo, ¿qué pasó, Omarcito? Tú sabes que no me gusta comerme esto, pero mis papás dicen que es lo mejor y es su voluntad y por eso lo hago. Así dice. Le dije, mira nomás, esto está buena para una predicación. Dios bendiga a Omarcito, que Dios lo usó para inspirar este sermón.
Y qué hermoso es tener esa libertad de venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, tal vez no me gusta esto por lo que estoy pasando, pero sé que es tu voluntad y tengo que sujetar mi alma para que disfrute tu voluntad, para que disfrute tus planes, para que disfrute tu propósito, porque tú tienes propósitos y planes de bien para mi vida. Y uno como padre quisiera entrar en la cabeza de nuestros hijos y que entiendan que lo que estamos haciendo es por el bien de ellos. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a nuestra vida y el ser humano se aleja de la presencia de Dios? Pero si el hombre y la mujer entendieran que la voluntad de Dios es perfecta, que la voluntad de Dios es hermosa, que la voluntad de Dios es verdadera, hermano, el hombre y la mujer se evitarían de tantos dolores de cabeza. Pero yo, como el salmista, disfruto la voluntad de Dios, me deleito en la voluntad de Dios porque es perfecta. Qué hermoso es cada día platicar con Dios. Señor, ¿qué quieres para mi vida en este día? ¿Cuántos platican con Dios todos los días? ¿Cuántos quieren realmente que la voluntad de Dios guíe sus vidas? Y cuando decimos amén, estamos entendiendo que estamos dejando toda nuestra vida en las manos de Dios. Que Él tome las decisiones por nosotros. Aunque no entiendan el momento o el proceso, pero la voluntad de Dios es perfecta. Disfruta cada día levantarte por la mañana, doblar tus rodillas y decirle: Padre, ¿cuál es tu voluntad para mi vida en este día? Señor, tengo esta entrevista de trabajo, ¿realmente es tu voluntad que yo vaya a solicitar empleo en esa compañía? Hermano, detalles tan pequeños que uno pueda decir: ¿cómo es que vamos a actuar de esa manera? En detalles tan pequeños como en detalles tan grandes, en decisiones tan grandes, en decisiones, hermanos, por muy mínima que parezca, y en decisión por muy importante que parezca, es importante ir a los pies del Maestro, ir a la presencia de Dios y decirle: Padre, ¿cuál es tu voluntad? Realmente yo quiero que tú decidas por mí, que ordenes mi vida, que ordenes mi conducta, mi propia conducta. En otras palabras, estoy dándote todo el derecho para que vengas a ordenar mi vida, que tal vez es un caos, es un desorden. Pero tu voluntad es hermosa y me deleito y disfruto el saber que hay un ser supremo que tiene planes de bien para mi vida. ¿A poco no se siente bonito cuando alguien te desea lo mejor? ¿Verdad que sí? Cuando alguien de la nada viene y te da un apretón de manos, un abrazo y te dice: deseo que te vaya muy bien en este día. Y de repente dice uno: ah, caray, ¿qué le picó a esta persona? Porque no es muy dada a desear, válgame la redundancia, buenos deseos. Sin embargo, llega un momento en que te desean lo mejor y se siente bien. Se siente bien cuando tus padres se preocupan por ti. Se siente bien cuando tus hijos se preocupan por ti como padre. Se siente bien cuando tu cónyuge se preocupa por ti. Se siente bien cuando tu pastor se preocupa por ti. Se siente bien cuando la oveja se preocupa por el pastor. Se siente más que bien el saber que Dios se preocupa por mi bienestar. Oh, gloria, gloria, gloria y más gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. El hacer tu voluntad me ha agradado. Me gusta hacer tu voluntad, dijo el salmista. ¿Cuántos disfrutan hacer la voluntad de Dios? El hacer tu voluntad me ha agradado. Qué hermoso es vivir la vida cada día, cada instante, cada segundo, hermano, dependiendo del propósito de Dios. De verdad es hermoso. Cada instante, cada paso, cada respiro, cada plan, cada deseo de mi vida, de mi corazón, llevarlos a los pies del Maestro y decirle: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. No me disgusta. Al contrario,
disfruto saber que tú te interesas por corregir mi vida, por decidir en mi vida, por ordenar mi vida. ¿Cuántos aquí Dios ha ordenado su vida? Ha corregido su vida. Nuestra vida era un desorden sin Cristo en el corazón. La vida no tenía sentido. Nuestra voluntad era el continuo hacer el mal. Pero cuando venimos a los pies del Maestro, entendemos que su voluntad es perfecta. Y al igual que el salmista decimos: el hacer tu voluntad me ha agradado, oh Dios mío. Se toma el atrevimiento de decir: Dios, eres mío, y el hacer tu voluntad me agrada. El someterme a tu voluntad me agrada, porque tu voluntad es perfecta. Y el hacer la voluntad de Dios conlleva precisamente hacer lo que Dios quiere. Ya una vez que entendemos la voluntad de Dios, una vez que disfrutamos la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer y a obedecer la voluntad de Dios. Porque entendemos que no se trata de mí, se trata de lo que Dios quiere. De repente, hermano, el tener autoridad, como que si no la maneja uno muy bien, pues puede uno hacer y deshacer cosas que no son beneficiosas. Pero cuando aprendemos a someternos bajo la autoridad de Dios, entendemos que lo que Él nos ha dado es para que su nombre sea glorificado. Y voy a aceptar y voy a disfrutar la voluntad de Dios y voy a hacer la voluntad de Dios. Ahí mismo en el libro de los Salmos, si va conmigo al Salmo 140 rápidamente, 143, si me acompaña. Salmo 143. Ya que hemos disfrutado la voluntad de Dios, ahora vamos a hacer la voluntad de Dios. Y en el Salmo 143, el versículo 10 dice: enséñame. Escuche bien lo que el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Sabe qué está diciendo el salmista aquí? Enséñame a aprender a rendir toda mi vida a tus pies, para que tú ordenes mi vida, para que tú decidas mi vida, para que tú me enseñes a vivir la conducta de una manera propia. El salmista en el Salmo 40 dice: me agrada hacer tu voluntad. Aquí el salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad. En otras palabras, enséñame a sujetar mi carne. Enséñame a venir delante de tu presencia y decirte sin ningún problema: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Lo que a ti no te agrada, quítalo de mi vida, porque tú tomas la decisión para que yo viva con mi conducta propia de una manera sana. Te doy la facultad para que tú decidas por mí, porque al final del día tú eres omnisciente, tú lo sabes todo, tú eres perfecto, nada se escapa de ti. Te doy la facultad, te doy el derecho de que tú tomes control de mi vida, porque he aprendido a disfrutar tu voluntad y ahora te pido que me enseñes a hacer tu voluntad. Porque una cosa es decir las cosas y otra muy diferente es hacer las cosas. ¿Amén o no amén? Vuelvo al ejemplo de los padres. De repente, pues todos aquí tenemos, la mayoría tenemos hijos. Unos son más prolíferos que otros. Pero si tenemos mínimo más de 2 hijos, en mi caso mío tengo 3, mi esposa y yo tenemos 3 hermosos hijos. Y los 3 piensan muy diferente. Usted pueda tener 2, 3, 4, 5 hijos. Los que el Señor le haya dado son una bendición. Amén o no amén. Pero de repente uno como padre les dice: haz esto.
Y uno dice, sí, sí lo voy a hacer. Y le dices al otro, haz esto. No, no, siempre lo hago yo. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Y el tercero dice, no, no te preocupes, papá, yo lo hago, ¿verdad? Y el que dijo, no te preocupes, papá, no lo hago, pasó el día y no lo hizo. Y el que renegó dijo, ¿por qué siempre lo tengo que hacer yo? Terminó haciéndolo. Aquel dijo, yo lo hago. Y el otro dijo, no, yo no lo quiero hacer, siempre me toca a mí. Pero terminó haciéndolo. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? A regañadientos o lo que usted quiera. Pero hermano, es que el prometer no empobrece. ¿Cómo dice el dicho? El que se lo sabe. O no, es que no son políticos. Las palabras se las lleva el viento. El prometer no empobrece, el dar es lo que enriquece. Hermano, yo puedo prometer y decir, pero si no hago, ¿de qué me sirve? Pero si yo hago las cosas delante de la presencia de Dios, es lo que realmente vale. Por eso el salmista decía, disfruto hacer tu voluntad. Y luego dice, pero enséñame a que no solamente sea de palabras, sino que sea de acción. Las acciones valen más que 1000 palabras. Las palabras se las lleva el viento. ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, toma control de mi vida? Y cuando Dios quiere hacer su voluntad, decimos, no, espérate tantito. No es lo que me conviene, Señor. Señor, pero es que el joven, Señor, pero tú sabes que yo te pedí una alta rubia de ojos verdes. Y de repente llegó esta otra que dices tú que es la que tienes para mí. ¿Cómo está? Y el Señor te dice, tú me dijiste y me dabas facultad de decidir por tu vida. Yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, propósitos de bienestar. Y cuando el joven aprende a confiar en Dios, cuando el joven aprende a hacer la voluntad de Dios y disfruta la voluntad de Dios, el joven, la señorita son felices porque Dios está guiando su vida. Hermano, cuando depositas tu vida en las manos de Dios, no importa lo que venga, no importa lo que pase, estás en la voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios. No sé si me estoy explicando en esta mañana. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y luego dice, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, realmente enséñame a cumplir lo que prometo. En otras palabras, enséñame a realmente darte la oportunidad de que tú dirijas mi conducta, de que tú tomes decisión por mi vida, de que ordenes mi vida para que yo viva la vida propiamente. Si alguien quiere que vivamos dignamente, es nuestro Señor Jesucristo. Si alguien quiere que disfrutemos la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, la ideología del buen vivir según los estándares del mundo son muy vanos. Honestamente no tienen sentido. Pero el estándar divino de la buena conducta es y precisamente radica y se sienta en hacer, disfrutar y aceptar la voluntad de Dios. Así de sencillo. Aunque no diga amén, yo digo amén, amén, amén. Y vuelvo a decir amén por usted. ¿Amén o no amén? A ver, todos juntos en coro. ¿Amén o no amén? Amén. Hermano, no hay cosa más hermosa que dejar que Dios guíe nuestra vida. Aunque no entienda el proceso, sé que alguien tiene el control de mi vida y ese alguien es Dios, y Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es fiel. En Él no hay sombra ni mudanza de variaciones. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y estoy dentro de su voluntad. Disfruto su voluntad y le pido que me enseñe a hacer su voluntad. Oh, gloria a Dios. ¿Acaso no dice la palabra de Dios? El mundo pasa y sus deseos. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 17, si no me equivoco. Primera carta de Juan, que escribiera el apóstol Juan, en su capítulo 2, versículo 17, dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas son palabras mayores.
Estas son palabras fuertes. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, el que sujeta su vida delante de la presencia de Dios nunca va a fracasar. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque aquel que tiene la facultad de decidir y de ordenar la propia conducta de la vida del ser humano, y si le doy la capacidad, es Jesucristo, la facultad es Jesucristo, hermano, Él tendrá lo mejor para mi vida. Así de sencillo. Qué hermoso es ir a la palabra de Dios y entender que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Quieres permanecer para siempre? Disfruta la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios, no solamente de palabra, sino de hechos. No solamente, hermano, de prometer las cosas, sino hacerlas. Cuando nos bautizamos, ¿qué fue lo que nos preguntó el ministro? ¿Por cuánto tiempo piensas servir a Dios? La mayoría de las respuestas que he recibido es por toda la vida. Alguien un día me dijo al infinito y más allá. Así me dijo. Dije, howdy partner. Dije, pues yo también. Aquí y aún más allá voy a adorar, voy a servir, voy a, hermano, a exaltar el nombre de Jesucristo, pero voy a aceptar la voluntad de Dios y mi voluntad la voy a depositar en las manos del Maestro. No se trata de mí, se trata de Él. El salmista dijo, no a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a tu nombre sea dada toda honra y toda gloria. Enséñame a hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad me ha agradado. Y hay que aceptar la voluntad de Dios. Una cosa es disfrutar la voluntad de Dios, otra cosa es hacer la voluntad de Dios y otra cosa es aceptar la voluntad de Dios. Cuando estaba pequeño no me gustaban los chícharos para nada, ni las zanahorias. Y mi madrecita me decía, cómaselos porque le van a hacer bien, porque va a crecer fuerte y grande. Y dije, bueno, Señor, Dios bendiga a mi madrecita con sus buenos deseos. Me comí los chícharos, no crecí ni fuerte ni grande, pero aquí estoy. Sí, me llega la gripa, me llega esto y lo otro, pero no me ha tumbado, gracias a Dios. No entendía la voluntad de ella a la hora de hacerme comer los vegetales. En ocasiones no entiendo la voluntad de Dios. Y creo que no soy el único. Creo que en algún momento todos hemos cuestionado la voluntad de Dios, pero Dios se deleita cuando tú y yo no cuestionamos, sino obedecemos. Dios se deleita cuando tú y yo no cuestionamos, hermano, sino aceptamos. Al final del día, lo que Él quiere y tiene para nosotros es para nuestro beneficio. ¿Amén o no amén? De verdad, así es. Llega el momento en que Dios actúa a favor tuyo. Llega el momento en que Dios quiere tomar las riendas de tu vida, hermano, y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Si vas conmigo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo capítulo 6, versículo 9 y 10, Dios da el modelo de la oración, cómo debemos de orar. Y dentro de ese modelo de oración se encuentra la voluntad de Dios. En ese modelo de oración los discípulos dijeron, Padre, enséñanos a orar. Señor, Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor le dice, ustedes pues oraréis así. Y dentro de esa oración Él les dice en el versículo 9 del capítulo 6, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que les dice, enséñense a adorar a Dios. Y después van a decir, venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Haz tu voluntad en mi vida. Así como es tu voluntad en el cielo, también aquí en la tierra, en este templo, en este polvo, en esta carne que, hermano, tiene que sujetarse ante la presencia de Dios. Padre, así como en tu reino es y haces tu voluntad, que en esta tierra, en este cuerpo, en este templo de carne, también se haga tu voluntad, porque he aprendido a disfrutar tu voluntad, a hacer tu voluntad y aceptar tu voluntad. ¿Cuántos disfrutan la voluntad de Dios? ¿Cuántos hacen la voluntad de Dios? ¿Cuántos aceptan la voluntad de Dios? Ya no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes se gozan, pero yo me gozo al saber que tengo una opción de vivir la vida bien vivida, de conducirme por la vida de una manera correcta. ¿Por qué? Porque estoy en la voluntad de Dios. Recuerde la definición del término voluntad: la facultad de decidir y de ordenar la propia conducta. Y la voluntad divina es lo que Dios quiere para nosotros, su propósito y sus planes en pro de nuestra vida. Y cuando aprendo a aceptar la voluntad de Dios, le digo: Señor, ya no se trata de mí, ahora se trata de ti. En muchas ocasiones Dios me ha llevado por cuestiones que no entiendo y lo he cuestionado, pero he aprendido que al final del día tengo que aceptar su voluntad, porque Dios es perfecto, Él es sabio, Él sabe los planes y propósitos que tiene para mi vida. Entonces digo yo: ¿por qué soy tan testarudo de que en ocasiones cuestiono la voluntad de Dios? ¿Sabes qué es cuestionar la voluntad de Dios? Es decir: Señor, ¿realmente tú tienes idea de cómo ordenar mi vida? Señor, ¿realmente tú tienes idea de las decisiones que vas a tomar en pro de mi vida? Oiga, ¿de cuándo acá los patos le tiran a las escopetas? Dice el hermano Joaquín, ahí va la famosa Joaquín 3:16. Es como ponerse con Sansón a las patadas. Hermano, ¿de cuándo acá voy a condicionar yo a Dios? ¿De quién soy yo para decirle a Dios: no hagas esto en mi vida? Sino todo lo contrario, debo de sentirme más que privilegiado, que Dios se haya fijado en mí, que Dios tenga planes de bien para mí, que Dios tenga, hermano, bien estructurado un plan de vida para mí, para bendecirme a mí, a los míos, a los que amo, a los que quiero. Hermano, Dios tiene un plan precioso de vida desde antes de la fundación del mundo. Él sabía el día, la hora en que yo iba a nacer, a la familia a la que iba a pertenecer, el apellido que iba a tener. Muchas veces dije: Señor, ¿por qué no fui de los Concuera y Rivadeneira? Pero soy de los Corral, y cuando se me sube el apellido, mi esposa me lo baja, porque es mi ayuda idónea. Y ustedes van a decir: hermano, siempre tiene que meter a su esposa en la predicación. Es que estoy bien enamorado de ella. Y fue la voluntad de Dios, válgame la redundancia, de que fuera la mujer de mi vida. No me quiero salir del tema. Hay que hacer y aceptar la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuántos quieren realmente dejar su vida en los pies del Maestro? Estar de acuerdo con el propósito de Dios para nuestra vida. Joven, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Disfruta la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios y acepta la voluntad de Dios. Hermano, hermana, ¿quieres que te vaya bien en la vida? Disfruta la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios y acepta la voluntad de Dios.
no de cualquier Dios, el único Dios verdadero. Lo vuelvo a repetir, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra, de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que sabemos y aún de lo que ni siquiera sabemos de que existe. Dios es el creador, y desde antes de la fundación del mundo Él ya sabía los planes específicos que tenía para tu vida. Su voluntad perfecta era en pro de tu vida. Su voluntad perfecta era para bendecir tu vida. Su voluntad perfecta era para que su nombre se glorificara en tu diario vivir. Gloria a Dios por nuestra vida, gloria a Dios por sus planes, gloria a Dios por sus propósitos, gloria a Dios por su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Con esto quiero ir terminando. Cuando aceptamos la voluntad de Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando disfrutamos la voluntad de Dios, es hasta entonces que maduramos espiritualmente. Porque entendemos que al final del día no se trata de nosotros. Dios es tan precioso, tan hermoso, que nos ha dado el libre albedrío. Porque Él quiso aceptar una adoración voluntaria, una sujeción voluntaria. Él pudo habernos programado para que a las primeras de cambio, hermano, dijéramos sí. Levantáramos la mano derecha, hermano, saltáramos y gritáramos: Cristo vive, Dios es santo, Dios es fiel. Sin embargo, Él no lo hizo así. Él respetó nuestra propia voluntad. Una cosa es la voluntad de Dios, otra cosa es la voluntad del hombre. Prefiero aceptar la voluntad de Dios que mi propia voluntad, porque la voluntad de Dios me lleva a la vida eterna. Y mi voluntad es engañosa, perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Mi voluntad me lleva a la perdición eterna, pero la voluntad de Dios me lleva a la vida eterna. Por eso he entendido una cosa: hoy derramo mi vida y todo lo que soy a los pies de Jesucristo, para que Él tome el control de mi vida, para que Él tome decisiones, para que Él corrija lo deficiente, de tal manera que molde mi vida para ser un instrumento para honra y gloria de su nombre, para que cuando todo haya acabado pueda recibir mi corona, mi galardón, mi premio, y estar con Él por toda una eternidad. ¿Quieres ser prosperado en todo y tener la voluntad y la bendición de Dios? Vive en la voluntad de Dios. Pudiera estar hablando y hablando y hablando, pero al final del día lo que importa realmente es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad, hermano? No me lo responda, medítelo usted mismo en su corazón. ¿Qué es la voluntad? Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? Mientras te vas poniendo de pie, por favor, yo te digo, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es hermosa. La voluntad de Dios tiene un propósito específico en tu vida. La voluntad de Dios es en pro de tu vida, de bendecir tu vida. Por eso el salmista dijo: el hacer tu voluntad me ha agradado. En otras palabras, he disfrutado hacer tu voluntad. Enséñame también a hacer tu voluntad. Y el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: oren así: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Hay que disfrutar la voluntad de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios y hay que aceptar la voluntad de Dios.